Te habla Luis Gonzalo Peláez Betancur y quiero explicarte de una forma sencilla en qué consiste una regresión terapéutica, los verdaderos riesgos y logros que se pueden alcanzar. Son muchas las cosas que se comentan acerca de las regresiones, unas a favor y otras en contra, y es por eso que, basado en mi experiencia desde 1999, explicaré lo más claro que pueda todo lo que concierne a esta maravillosa opción terapéutica, sin profundizar en conceptos históricos, técnicos o religiosos, porque en mi sitio www.regresiones.co hay y habrá suficiente material para quienes deseen profundizar sobre este tema, además de muchos otros sitios serios que se pueden encontrar en internet como www.aureliomejia.com. La regresión tiene dos elementos fundamentales que son la hipnosis y la regresión en sí, siendo la hipnosis el vehículo para llegar a la regresión. Veamos entonces qué es la hipnosis. Hipnosis es un término derivado del griego hipnos, que significa sueño, y fue acuñado por el médico escocés James Braid en 1843. Sin embargo, hay referencias históricas milenarias sobre la utilización de la hipnosis. A través de la historia han surgido cientos de definiciones sobre la hipnosis, pero tal vez la más utilizada en los últimos años dice que la hipnosis es un estado alterado de conciencia. Sin embargo, algunos hipnoterapeutas preferimos definir la hipnosis como un estado avanzado de conciencia, porque los 5 sentidos de la persona que está en hipnosis se agudizan y no va a estar inconsciente, como generalmente se cree. Nuestra mente puede pasar por muchos estados, pero solo haré mención sobre los principales o los que más conocemos. El primero es el estado de vigilia, que se refiere a aquellos momentos en que estamos normalmente despiertos, como en el que estás en este momento si escuchas y ves con atención este video. El estado de sueño es aquel en el que estamos dormidos, como parte de ese ciclo vital diario que normalmente tenemos. Y el tercer estado es el de hipnosis, que puede ser inducido o autoinducido y es utilizado con diferentes propósitos, de los cuales veremos solamente 2. Partiendo de la hipnosis más común, o sea, la hipnosis de espectáculo, que se puede ver con frecuencia en televisión, circos o en reuniones familiares. Con este tipo de hipnosis, las personas generalmente se forman un concepto errado sobre el verdadero alcance de la misma, llegando a creer que el hipnotizador tiene poderes especiales o que la persona hipnotizada no tiene límites para cumplir las órdenes emitidas por el hipnotizador. El segundo tipo de hipnosis, y que es la que utilizamos en las regresiones, es la hipnosis clínica o terapéutica, cuyo propósito fundamental es buscar la sanación de enfermedades psicosomáticas. La hipnosis clínica no siempre es regresiva, y algunos hipnoterapeutas la utilizan para buscar la sanación de la persona hipnotizada mediante sugestión o reprogramación neurolingüística. Teóricamente todos los seres humanos podemos entrar en hipnosis, pero hay algunos factores que la dificultan, siendo tal vez el más determinante el miedo y la ansiedad hacia la misma hipnosis. Las personas pueden hacer cuestionamientos como: ¿qué me van a hacer? ¿Qué voy a sentir? ¿Será que voy a revelar este gran secreto que tengo? ¿Este hipnotizador aprovechará que estoy en hipnosis para hacerme algo que no deseo? ¿Podré correr algún riesgo como me lo dijo un amigo o amiga? Y tal vez muchos más que harán que la persona tenga dificultad para relajarse y alcanzar el estado hipnótico deseado.
Pero esto sucede por desconocimiento, porque la persona en hipnosis no pierde su estado de conciencia y por el contrario estará hiperconsciente, ya que sus 5 sentidos serán más sensibles que en vigilia y no hará ni obedecerá ninguna orden del hipnotizador que vaya en contra de sus principios morales o éticos, o que simplemente no quiera hacer o decir. No es posible forzar a una persona en hipnosis para que haga un robo si no está acostumbrada a robar. Antes de hacerlo, se sale del estado hipnótico. Tampoco es posible obligar a alguien en hipnosis a que revele un secreto, aunque esté en un trance muy profundo. Otro factor que dificulta la hipnosis es cuando se tiene un coeficiente intelectual demasiado bajo, o dicho de otra manera, cuando la persona es muy poco inteligente, sin importar el grado de escolaridad que pueda tener. El tercer factor que dificulta la hipnosis es cuando la persona está en tratamiento psiquiátrico con droga muy fuerte, que la inhibe para poner atención cuando se le habla, lo que impide que se le pueda inducir a un estado hipnótico. El cuarto factor que dificulta la hipnosis se refiere a las personas que son hiperactivas y especialmente en la niñez. Un niño hiperactivo no pone atención cuando se le habla y por consiguiente es muy difícil inducirlo en hipnosis. Sin embargo, al crecer va desarrollando la capacidad de poner atención y este factor desaparece. Por último, no es posible entrar en hipnosis a una persona que no tenga la predisposición para hacerlo. El hipnotizador no tiene poderes y es solo un guía para la persona que desea entrar en hipnosis. Se habla con frecuencia sobre riesgos en la hipnosis, como los que yo escuchaba desde niño, cuando decían que si al hipnotizador se le olvidaba la clave para despertar a la persona hipnotizada, o el hipnotizador se moría o abandonaba a la persona en estado de hipnosis, ésta se quedaría así y no habría quien la sacara de ese trance hipnótico. Realmente eso no tiene ningún fundamento real, porque no existe ninguna clave en el hipnotizador, y si por alguna circunstancia éste se muere o abandona a la persona hipnotizada, ella saldrá de ese trance en cuestión de minutos, sin ayuda de nadie y sin ninguna consecuencia. En ninguna parte de la historia de la humanidad vamos a encontrar algún relato sobre alguien que haya quedado hipnotizado indefinidamente. Los verdaderos riesgos en la hipnosis son más inherentes al hipnotizador que a la hipnosis en sí, porque ésta puede ser usada para el bien, como en el caso terapéutico, o para el mal, como cuando se sugestiona a un paciente para que siga sintiendo un dolor que no tenía. En hipnosis, nuestra mente nos permite hacer cosas sorprendentes que generalmente no tenemos la capacidad de hacer en estado de vigilia. En la hipnosis de espectáculo se le ordena a la persona que está en hipnosis que haga cosas graciosas y muchas veces ridículas, pero en ocasiones se le dan órdenes de hacer cosas que no sería capaz de hacer en estado de vigilia. He visto, por ejemplo, personas, hombres y mujeres, seleccionadas al azar entre el público, que luego de ser hipnotizadas se les da la orden de ponerse rígidas como si fueran una varilla. Son llevadas hasta quedar acostadas en el piso y luego montadas entre dos soportes, que podrían ser dos sillas, una en la cabeza y la otra en los talones, quedando en posición horizontal como un puente en el que se sienta o se para otra persona, a veces más pesada que la hipnotizada y que es soportada sin ningún esfuerzo, sin perder la rigidez. Otro caso en el que se aplica esa gran capacidad de la mente
en hipnosis es en aquellas personas que, requiriendo de una cirugía, no se les puede realizar en forma tradicional con anestesia, porque pueden tener reacciones que las podrían inclusive llevar a la muerte. Para esos pacientes hay algunos cirujanos en todo el mundo que están utilizando la hipnosis, ordenando al paciente insensibilizar la parte del cuerpo que será intervenida, y contrario a lo que se pueda creer, el paciente puede estar con los ojos abiertos, consciente de lo que está sucediendo, conversando con el personal del quirófano y sin sentir ningún dolor o molestia durante la intervención. Al terminar la cirugía, no tiene que ir a la sala de recuperación ni pasar por esos efectos posanestésicos tan desagradables y tan riesgosos. En la terapia de regresión, aprovechamos ese gran potencial que hay en la mente en estado de hipnosis para recordar eventos del pasado que nos están afectando en la actualidad en forma de alguna enfermedad psíquica o física, para lo cual se le indica al paciente en estado de hipnosis que recuerde el origen de cada una de las enfermedades psíquicas, como miedos irracionales, fobias, timidez, inseguridad o comportamientos violentos o fuera de lo normal, o que recuerde el origen o la causa de enfermedades físicas como dolores en diferentes partes del cuerpo, como un cáncer, una artritis, una hepatitis, o también recordar el origen o la causa de los diferentes tipos de adicciones. Al recordar ese origen o esa causa en el pasado, generalmente se identifica un culpable o unos culpables que pueden ser una persona o unas personas, un fenómeno natural, un animal o uno mismo. La sanación se obtendrá perdonando a ese culpable o esos culpables o a sí mismo si lo fue. Como la persona está en hipnosis pero en un estado de inconsciencia, puede perdonar o negarse a hacerlo, y es aquí donde juega un papel muy importante la experiencia y habilidad del hipnoterapeuta para convencer a esa persona a que perdone. Si la persona perdona, se sana. Si no perdona, no se sana, y ese rencor le seguirá causando el mismo daño o enfermedad que le haya causado hasta ese momento. Siendo la regresión simplemente un aprovechamiento del potencial que le da la hipnosis a la mente para recordar esta terapia, no tiene riesgos, porque los recuerdos, fuera de alterar nuestro estado de ánimo temporalmente, no se conoce que nos puedan causar algún daño. Si recuerdas algún evento triste de tu vida, seguramente te pondrás triste durante el tiempo que permanezca ese recuerdo en tu mente. Y lo mismo sucede si tienes un recuerdo agradable. Te sentirás feliz mientras permanezca activo dicho recuerdo. Si la regresión es recordar, todos los seres humanos tenemos regresiones todos los días porque continuamente estamos recordando algo, con una diferencia de estado mental en los dos tipos de recuerdos, el uno en vigilia y el otro en hipnosis. En algunas ocasiones, en la regresión, esos recuerdos son tan claros que la persona tiene la sensación de estar viviendo ese recuerdo y siente las mismas emociones que supuestamente sintió cuando sucedió el evento que llega a su mente, y puede manifestar miedo, angustia o dolor, pero nunca irá más allá de esos sentimientos. Sin embargo, estas emociones nos han llevado a identificar dos tipos de personas contraindicadas para hacerse una regresión, porque podrían tener consecuencias adversas, siendo las primeras aquellas personas que tienen una afección cardíaca grave, como cuando el médico le ha advertido a esas personas y a sus familias que se debe evitar exponerlas a emociones fuertes que hagan aumentar súbitamente el ritmo cardíaco, como cuando se genera un susto o un estado de ira. La otra contraindicación está referida a las mujeres en embarazo, ya que todas las emociones que siente la madre
son captadas por el ser que se desarrolla en su vientre, haciéndolo sufrir por eventos que no le corresponden. Como toda regla tiene su excepción, me ha correspondido atender pacientes con algunas de estas contraindicaciones, siendo el más preocupante el de una joven de aproximadamente 24 años de edad, con una afección cardíaca tan avanzada que no era capaz de caminar más de 30 metros continuos en terreno plano. Pero al conocer el riesgo que tenía si se sometía a la terapia, me manifestó que si era una opción para sanarse de una migraña que tenía permanentemente, estaba dispuesta a correr ese riesgo, ya que prefería morir a seguir viviendo en esas condiciones. Por fortuna, esta terapia fue exitosa y durante el procedimiento no hubo ninguna complicación. En mujeres en embarazo, solo es recomendable el sometimiento a esta terapia cuando hay alguna enfermedad que pueda poner en riesgo la salud futura o inclusive la vida de la mamá o del bebé. La mayoría de las personas relacionan las regresiones con otras vidas, pero no siempre el origen de las afecciones ha sido en otras vidas, y hay muchas personas que encuentran el principio de todas sus dolencias en esta vida, otras que traen parte de otras vidas y parte de esta vida, y algunas que todo ha sido originado en otras vidas. Desde el momento de la concepción estará presente el espíritu que habitará ese nuevo cuerpo, con todas las capacidades de captar y entender todo lo que sucede a su alrededor, y como si se tratara de una grabadora, acumulará en el subconsciente todo lo bueno o lo malo que alcanza a percibir. Son muchos los traumas que se adquieren durante el periodo de gestación, especialmente cuando hay rechazo de los padres o de alguno de ellos, maltrato verbal o físico del padre hacia la madre, o preferencia muy marcada por sexo contrario al que tendrá ese ser en gestación. Nunca me olvidaré del asombro de una madre viendo a su hija de 9 años en hipnosis, contando con detalles los maltratos físicos y verbales que su padre le infringía a su mamá mientras se encontraba en el vientre. Al terminar la terapia de la niña, la mamá dijo que todo había ocurrido exactamente como su hija lo había manifestado. Esta y otras experiencias me autorizan para recomendarle a los padres y adultos con quienes convivan de cuidar sus actuaciones y expresiones delante de los niños desde el momento de su concepción, inclusive en edades más avanzadas en las que expresiones aparentemente tontas o una simple burla de sus compañeros en el preescolar o en el colegio pueden generar traumas como una inseguridad o una timidez. ¿Para qué tenemos muchas vidas? Es la pregunta que seguramente te estarás haciendo, y especialmente si tu formación religiosa ha sido cristiana o en otra religión en la que no se acepta la existencia de ninguna otra vida diferente a la que estás viviendo en este momento, y cuyo destino final, sin ninguna otra posibilidad, será el cielo o el infierno. No es mi interés convencerte sobre la existencia de otras vidas, y tampoco es importante para quien se someta a una terapia de regresión el creer o no en la existencia de otras vidas, o inclusive creer o no creer en Dios, o profesar o no alguna religión determinada. Por eso, solo te digo, y a manera de información, que el propósito de cada una de las vidas es aprender algo sobre el amor, es decir, debemos de aprender sobre la humildad, la paciencia, la tolerancia, el desapego por lo material, la bondad y muchas otras cosas, y puede suceder que al terminar esta vida corporal logres el objetivo de tu aprendizaje o no lo logres. Si lo logras, aprender lo que tenías que aprender, en tu próxima vida corporal tu aprendizaje será de algo nuevo para ti
y nada de lo aprendido anteriormente se te olvidará. Si por el contrario fracasas en tu aprendizaje, tendrás que repetirlo cuantas veces sea necesario. No quiero extenderme más en este video porque en internet vas a encontrar toda la información que desees, y solo quiero sugerirte que no tomes lo que yo te he dicho ni cualquier otra información que obtengas como si se tratara de la verdad absoluta. Más bien, recibe toda la información que puedas, analízala sin ninguna prevención y saca tus propias conclusiones. Por último, si escribes tu nombre y tu correo en el formulario que encuentras al ingresar al sitio www.regresiones.co, estarás recibiendo en tu correo valiosa información sobre estos temas.